¿Por qué el pueblo de Israel no estuvo preparado para aceptar al Mesías cuando nació en Belén? Al estudiar Mateo 2, vamos a entender las razones por las que el Mesías fue rechazado. Aprendamos a meditar en la palabra. Mateo menciona en forma muy abreviada el hecho del nacimiento de Jesús y omite los diversos detalles relacionados con ese acontecimiento que se registra en Lucas 1:26 al 2:40. Puesto que Mateo destaca a Jesús como el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento, demuestra que Jesús en realidad cumplió todas las profecías. Al parecer, menciona a modo de introducción los detalles relacionados con la infancia de Jesús que habían sido temas de profecía y que señalaban al reinado del Mesías. Por otra parte, Lucas, escribiendo más bien para los gentiles, hace resaltar que Jesús, el Hijo de Dios, creció y vivió como hombre entre los hombres para que llegara a ser el Salvador de toda la humanidad. La región de Belén, con sus cerros y valles cubiertos de vides, higueras, olivares y campos de cereales, era probablemente la parte más productiva de Judea. Esta zona estaba llena de recuerdos históricos para el pueblo judío de tiempos de Cristo, así como él está hoy para los cristianos. En esta región, Ruth había espigado en los campos de Boz, y allí David había apacentado los rebaños de su padre. Allí también Samuel ungió a David como rey. El texto dice que en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No eran magos como hoy se entiende la palabra, eran de alta alcurnia, educados, ricos e influyentes. Eran los filósofos, los consejeros del reino, instruidos en toda la sabiduría del antiguo cercano oriente. Los magos que vinieron a buscar al niño Jesús no eran idólatras y se caracterizaban por ser personas rectas e íntegras. Al estudiar las escrituras hebreas, encontraron allí una exposición más clara de la verdad. En especial, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento les llamaron la atención. Entre ellas habían encontrado las palabras Balaán, saldrá estrella de Jacob. Quizá también conocían la profecía de Daniel con su tiempo preciso y llegaron a la conclusión de que la venida del Mesías se acercaba. La noche del nacimiento de Cristo apareció en el cielo una luz misteriosa que se convirtió en una estrella brillante que persistió en el cielo occidental. Impresionados por su brillo, los sabios una vez más recurrieron a los rollos sagrados. Mientras procuraban comprender el significado de los sagrados escritos, en sueños recibieron la indicación de ir en busca del príncipe recién nacido. Como Abraham, no sabían al principio a dónde debían ir, sino que siguieron a medida que la estrella los guiaba por su camino. Los judíos consideraban que las regiones del norte de Arabia, de Siria y Mesopotamia constituían parte del oriente. Por eso Abraham se encontraba en tierra de los orientales. Estos sabios iniciaron un largo viaje que los llevó a la ciudad de Jerusalén. Posiblemente esperaban encontrar allí, en el centro religioso de la nación judía, al que había nacido como rey. El hecho de que los magos fueron encaminados a Jerusalén y no a Belén indica el propósito divino de que su visita fuera el medio de llamar la atención a los dirigentes judíos al nacimiento del Mesías. Al conocer la misión de los magos, se despertaron la atención y el interés del pueblo y se sintieron inclinados a estudiar las profecías. Los caudillos de la nación se ofendieron porque los magos eran gentiles y se negaban a creer que Dios pasaría por alto a los hebreos para comunicarse con paganos. Por su parte, Herodes se enfureció debido a la aparente indiferencia de los sacerdotes y escribas y se figuró que la visita de los magos se relacionaba de algún modo con un complot para quitarle la vida. Al entrar en Jerusalén, los magos se dirigieron primero al templo sobre el cual la estrella había desaparecido, pero en sus recintos sagrados solo hallaron ignorancia, sorpresa, temor y desdén. No fue esta estrella una conjunción de planetas como lo han sugerido algunos, ni tampoco una nova como otros han pensado. La estrella que apareció en la noche del nacimiento de Cristo era un distante grupo de resplandecientes ángeles. La larga lista de atrocidades cometidas por Herodes, en especial los asesinatos de diversos miembros de su familia, de quienes sospechaba que estaban tramando su muerte para usurparle el trono, da un testimonio elocuente de lo que pudo haber sentido en su alma cuando oyó que aquel que había de ser rey de los judíos había nacido.
La aparente reticencia de los sacerdotes que no parecían querer divulgar la información concerniente a las profecías mesiánicas, las cuales sin duda habían sido mencionadas por los magos, indujo a Herodes a que sospechara que los sacerdotes, en conveniencia con los magos, estaban tramando un complot para destronarlo, quizá provocando un tumulto popular. No es de extrañarse que toda la ciudad se turbara también, porque sus residentes conocían demasiado bien las atrocidades de las cuales era capaz Herodes. Temeroso de una revuelta popular, bien podría haber decretado la muerte de centenares o miles de personas. Cuando Herodes preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde había de nacer el Cristo, al parecer los sacerdotes eludían el dar una respuesta directa y Herodes tuvo que sacarles la información casi a la fuerza. Quizá los sabios se refirieron a su estudio de las escrituras hebreas. De ser así, Herodes bien podría haber supuesto que los doctores de la ley sabían más de lo que aparentaban saber. De ningún modo eran ignorantes como pretendían ser, ni de las profecías mismas, ni de los acontecimientos recientes que indicaban su cumplimiento. Sin duda estaban enterados de la visión de Zacarías, del informe de los pastores y de la profecía de Simeón, pero el orgullo y la envidia habían cerrado su entendimiento a la luz, porque era evidente que Dios había pasado por alto al comunicarse con los incultos pastores y los incircuncisos paganos como ellos lo creían. Tildaron esos informes de fanatismo indigno de atención. Herodes procura saber el lugar del nacimiento de Cristo, como también quería saber de parte de los magos el tiempo de su nacimiento. Exigía una respuesta específica. Ya se enteró mediante los principales sacerdotes y escribas dónde había de nacer el Cristo. Ahora trata de saber de los magos cuándo había ocurrido el nacimiento. Herodes ocultó cuidadosamente sus pensamientos detrás de una apariencia de interés y de aparente simpatía. Esperaba que los magos correspondieran a su aparente bondad. La visita de ellos a Belén no suscitaría ninguna sospecha y le permitiría llevar a cabo su perverso plan sin que el pueblo supiera lo que hacía. Los principales sacerdotes y escribas pueden haber sospechado cuáles eran las intenciones de Herodes porque conocían su actitud para con los que habían pretendido arrebatarle el trono. Los magos partieron de Jerusalén. Su fe se renovó cuando vieron reaparecer la estrella. Para este tiempo Jesús tenía por lo menos 40 días, quizá más. Cuando llegaron, postrándose, le adoraron. A pesar de los chascos anteriores, los magos se dieron cuenta de que ese niño era aquel por el cual habían viajado desde lejos. En los países del cercano oriente nunca se visitaba a un príncipe ni a ningún alto funcionario sin obsequiarle algo como un acto de homenaje. Los magos en la noche fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron los magos, el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo que huyera a Egipto, a una provincia romana que estaba más allá de la jurisdicción de Herodes. Sin duda, José obedeció sin demora, quizá partiendo esa misma noche o tan pronto como pudieron hacerse los preparativos para el viaje. La presencia de los magos proporcionaron los medios necesarios para hacer el viaje. Cuando Herodes comprendió que los magos habían sido más listos que él y que se habían burlado, lo tomó como un insulto y sin duda como una prueba de que se trataba de un siniestro plan en contra de él. Entonces mandó a matar a los niños. Esta matanza fue uno de los últimos actos de su vida. Herodes murió poco después de haber hecho matar a los inocentes de Belén en el año 4 antes de Cristo de una enfermedad terrible y dolorosa. Después de la muerte de Herodes, un ángel dio instrucciones a José en sueños en Egipto para que regresara a la tierra de Israel. Posiblemente José y María, habiendo comprendido las profecías acerca del Mesías como el hijo de David, habían pensado residir en Belén. Pero siendo avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, a Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que Jesús habría de ser llamado Nazareno. En resumen, queridos amigos, Mateo destaca a Jesús como el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento. Destaca en forma abreviada el nacimiento de Jesús. El texto dice que en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos que conocían y comprendían las profecías sobre el Mesías. El hecho de que los magos fueron encaminados a Jerusalén y no a Belén indica el propósito divino de llamar la atención de los dirigentes judíos al nacimiento del Mesías. Herodes sospechaba que los sacerdotes, en conveniencia con los magos, estaban tramando un complot para destronarlo. Por esta razón, procuraba saber el lugar del nacimiento de Cristo y también quería saber de los magos el tiempo de su nacimiento.
Los magos partieron a Jerusalén, la estrella reapareció. Cuando llegaron y vieron a Jesús postrándose, le adoraron y le regalaron los presentes que habían traído. De regreso se fueron por otro camino, por la instrucción recibida en revelación en sueños. De igual manera, a José se le apareció en sueños el ángel y le dijo que huyera a Egipto, en donde permaneció hasta la muerte de Herodes. José y María regresaron a Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que Jesús habría de ser llamado Nazareno. Vamos, mis queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para sacar las lecciones del aprendizaje con la lectura de Mateo capítulo 2. Un resumen del capítulo. Las profecías mesiánicas se cumplieron cuando Jesús nació en Belén. Las autoridades, los sacerdotes y los escribas fueron alertados por los magos, pero lamentablemente estaban distraídos y no lo aceptaron. ¿Qué aprendí hoy, queridos amigos? Debo cuidarme de las distracciones del enemigo para estar apercibido cuando el Mesías venga por la segunda vez a establecer su reino eterno. La lectura de hoy es importante para mi vida porque así como Jesús vino la primera vez para salvación, vendrá por la segunda vez para llevarnos a vivir con Él. Por lo tanto, debo estar preparado. También leímos el día de hoy el capítulo 32 del libro Mayordomo Eficaz, el mal uso de la riqueza. Un resumen: la riqueza acumulada mal usada en esta vida es una trampa para el alma porque aleja sus afectos del tesoro celestial. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, porque nos alerta para estar, Señor, apercibidos, para estar preparados, para estar apercibidos cuando Jesús venga por la segunda vez para llevarnos a vivir eternamente con Él. Que no nos distraigamos, que el mundo no nos arrastre, Señor, y perdamos esa visión de tu pronta venida y nos metamos, Señor, en una vida en donde tú ocupes el segundo lugar. Ayúdanos cada día, Padre, a que tú ocupes el centro de atención de nuestra mente y de nuestro corazón y te podamos servir fielmente, Señor. Ayúdanos también a usar, Señor, los medios, los recursos, los talentos que tú nos das para la gloria y honra de tu nombre. Y que las riquezas, los medios materiales que nos des, no sean una piedra de tropiezo, y más bien las podamos compartir para apresurar tu pronta venida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.